Ya no quiere, Paz, ya nadie quiere hermano. clases. Pasa a todos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos estresados, hermano. Por favor, no nos pregunte eso. Bueno, con la buena noticia que hoy es la última clase de pensamiento crítico. Hoy vamos a cerrar el curso, gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tienen un... Hermana, hermana, es su turno, hermana. Y bueno, hermanos, vamos a cerrar hoy. No, no hay que dejar hablar a la hermana Norma, ¿ok? Muchachos, de acuerdo todos. Ok, Qué quería la hermana ver, hermana? ¿Hable hoy o calle Está para bien. siempre? Quería Ana, que revisara la tarea, hermano. No, no les dejé tarea intencionalmente, porque tienen lecciones que entregar para el trabajo final, ¿no? De hecho, ya subí la tarea del trabajo final hace ratito, apenas la subí. Muy bien. Pues vamos a iniciar, hermanos, con la última clase de este trimestre. Para mí ha sido de mucha alegría poder compartir esta clase. No sé para ustedes. Muchos obstáculos, muchas reflexiones, muchas novedades, muchas cosas que uno va encontrando en el camino de la teología, ¿verdad? Y bueno, y esto apenas es el comienzo. Espero que más adelante puedan seguir descubriendo más cosas, puedan seguir reflexionando, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir profundizando en su fe y sobre todo puedan seguir liberándose de muchas cosas que en ocasiones pues no son tan sanas. Voy a iniciar compartiendo. Me permiten compartir, hermanos. No sé quién está al frente de esto, pero si me ayudan para que yo pueda. Ahí está. ¿Ya vimos esta clase, no, verdad? ¿La duda? No, no lo hemos visto. Vamos a reflexionar. Hoy vamos a hablar de la duda como parte del desarrollo del pensamiento crítico y vamos a reflexionar sobre el apóstol Tomás, ¿no? Que el apóstol Tomás, pues muchas veces ha sido mal interpretado, mal reflexionado, mal visto. Es un personaje que no, que se le juzga de una manera muy, a veces muy cruel o muy simplona, pero hoy vamos a tratar de reflexionar sobre este personaje llamado Tomás y vamos a analizar su perspectiva en el camino, vamos a ver quién es él, cómo es él y por qué la duda es parte de la experiencia de la fe. Porque algunos recitan Hebreos 11:1, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. O sea, como si la fe no tuviera, en la fe no existiera la duda, ¿no? El hombre que tiene fe, el hombre que tiene dudas no tiene fe, el hombre que tiene dudas es una persona irresponsable, un mal creyente, todo eso vamos a analizar, ¿no? Porque los hombres de fe pues pueden tener dudas. Los hombres de fe pueden tener limitaciones. Los hombres de fe pueden tener eh, no todas las respuestas. Los hombres de fe también tienen incertidumbres. Los hombres de fe a veces no saben qué decidir, qué elegir, ¿no? Y a pesar de las dudas, se lanza uno, ¿no? Pero la duda es buena en un sentido. Fíjense. Vamos a iniciar con esto. Dudar no implica, fíjense lo que dice Victoria Camps, una filósofa. Victoria Camps dijo lo siguiente: dudar no implica dejar de actuar ni permanecer indeciso. Tampoco significa equidistancia entre opiniones opuestas. Dudar es dar un paso atrás, distanciarse de uno mismo, no ceder a la espontaneidad del primer impulso. Dudar es una actitud reflexiva, una actitud prudente, en el sentido de los pronesis griega. ¿Qué es la pronesis? La reflexión,
el buen juicio, el análisis, ¿no? Que es la regla del intelecto que busca la respuesta más justa en cada caso. También Victoria Camps dijo el ejercicio de la duda como un elemento positivo para la madurez mental y la convivencia civilizada, como un dispositivo capaz de agitar los juicios, las opiniones, las afirmaciones y explicaciones de lo que ocurre o de lo que está en nuestra mente pidiendo una explicación. La duda sirve para eliminar prejuicios. Fíjense, la duda sirve para eliminar prejuicios, supuestos no fundados, creencias no examinadas, y no es en absoluto contradictoria con la búsqueda de una supuesta verdad. Si pueden ustedes investigar un poco más de Victoria Camps, tiene increíbles reflexiones y escúchenla, Victoria Camps, ¿verdad? Ahí habla mucho de la duda. Propone Camps, no se trata de enredarse en dudas interminables, sino de relajarse y divertirse un poco adoptando posiciones impopulares. Fíjense, las personas que dudan son las personas que analizan, piensan, que no se convencen a la primera de muchas cosas, sino que en su pensamiento reflexivo, en su pensamiento analítico, siempre observan minuciosamente, escuchan con atención, hacen juicios de valor, hay comparaciones en posturas, en ideas. Las personas que tienen mucha duda es porque tienen un amplio conocimiento respecto a diferentes posicionamientos. Tienen un mundo, ¿verdad? En la mente. Son capaces de inferir, de discernir, son capaces de reflexionar respecto a lo que tienen al frente. Entonces, son personas, muy capaces en cuestión de analizar profundamente, de manera breve y de manera rápida, todo lo que están recibiendo. O sea, procesan la información de tal manera que la, la pueden cuestionar, la pueden analizar. O sea, no son de la manada, sino no son llevados, ¿verdad? Por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, sino tienen fundamentos y tienen buenos criterios. Pero eso mismo piensan los fundamentalistas. Los fundamentalistas son personas que todo le dicen que no, todo critican, pero dudar no es caer en el fundamentalismo. Dudar es caer en la reflexión, en el análisis, escuchar con atención. Los fundamentalistas ponen un muro. Las personas que dudan con reflexión, con análisis, construyen puentes, dialogan, son receptores. Es una forma muy diferente de acercarse a la realidad. Entonces el fundamentalismo se cierra y no hay ninguna posibilidad de abrirse al cambio, mientras que acá los que dudan y reflexionan desde un posicionamiento más objetivo, más flexible, cabe la posibilidad, cabe la posibilidad de abrirse a un cambio, de abrirse a una nueva perspectiva, de caminar hacia un nuevo horizonte, de construir una nueva visión. Entonces la duda es buena en sí misma, la duda es sana. Hay tres preguntas que hizo Kant y que sirven en relación cuando se presenta, por ejemplo, un tema o cuando se presenta algo frente a nosotros que no podemos comprender o que no estamos del todo convencidos. Y esas tres preguntas son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿No? Son tres preguntas que nos abren el horizonte, ¿no? ¿Qué puedo saber? Respecto a esto, ¿qué puedo saber? Respecto a esto, ¿qué puedo hacer? Y respecto a esto que estoy escuchando, que estoy recibiendo, ¿qué puedo esperar?
Es, por ejemplo, la idea del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, ¿qué debo saber del pensamiento crítico? Del pensamiento crítico, ¿qué debo de hacer respecto ahora que tengo esto? ¿Y qué puedo esperar de esto? ¿No? Entonces, son tres preguntas muy importantes que hace Kant, ¿no? Que nos ayudan a profundizar y a reflexionar respecto a todo lo que se presenta en la vida y todo lo que se analiza en el entorno de nuestra persona. Bueno, Juan 8. Quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8. Este, yo creo que es un texto que conocen o al menos lo han reflexionado o lo han escuchado de repente por ahí. La teología del Evangelio de Juan, pues es interesante. Bueno, no, ustedes no han llevado teología juanina. Pero vamos a verlo sin profundizar en eso. ¿Va? Fíjense, del verso 1 al verso 11 hay una situación en el Evangelio de Juan capítulo 8. Hay una situación, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? ¿Alguien conoce la historia? La mujer adúltera. La mujer adúltera. Muy bien. Si nosotros, fíjense, si nosotros preguntáramos las tres preguntas de Kant, aquí, ¿qué puedo saber, qué puedo hacer y qué puedo esperar? O sea, imagínense, ustedes le preguntan al texto, ¿qué puedo saber de esto? ¿Qué les diría el texto? ¿Qué les diría el texto? ¿Qué pueden saber de esto? Opiniones. Ah, ¿Puedo contestar? Sí, 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 adelante. Bueno, creo que ciertos rasgos de lo que marcaba la ley y ciertas acciones que condenaban, por ejemplo, la acción de la mujer adúltera. Ujú, muy bien. Hermano Gabriel, adelante. Am, También se da desde una cultura machista, Una cultura machista, muy bien. ¿Qué puedo saber? ¿Qué más puedo saber de este texto? ¿Qué me arroja? Ah, que Jesús pone primero al ser humano antes que a la ley. Jesús pone. ¿Quién dijo eso? Es que no alcancé a ver. Ah, Yo, bueno, hermano, José. Ok, perfecto. Muy bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo saber de eso? Sabdiel. Las acciones de Jesús y que nosotros podemos también tomar en cuenta, este, aún encima de lo que las leyes nos proponen. Muy bien. Excelente. Ahora fíjense lo que voy a hacer yo. Imaginen que, fíjense lo que les presten atención, a ver si cachan esto. Imagínense que en su iglesia aparece una mujer que también cayó en adulterio. Y hay normas en su iglesia. Hay unas reglamentaciones en su iglesia. ¿En sus iglesias hay reglamentaciones respecto a esto? No, a nivel institucional no hay. ¿Sí las conocen o no? En la iglesia donde me congregaba antes sí, pero en esta que estamos ahorita no hay normativas, hermano. Como es una iglesia nueva, apenas están trabajando en eso. Bueno, entonces hagan de cuenta que en las iglesias ya de antaño, pues hay como normas que se realizan sin que estén escritas, ¿no? Y entonces la norma es disciplínala, es decir, disciplínala. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ignoró esa regla. Ignoró la regla. Fíjense, ¿qué estamos sabiendo? ¿Qué podemos saber del texto?
que Jesús, fíjense, que Jesús va a incorporar una nueva ley a la vida. Eso es lo que está diciendo el Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Cuál es la ley? Porque fíjense qué es lo que hace Jesús antes de emitir su juicio, antes de dar una palabra. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Pregunta qué dice la ley. El verso 8, ¿qué hizo? A ver, ¿qué hizo? Se inclinó y escribió en la tierra. ¿En dónde más, en dónde más hay algo escrito con el dedo de Dios? En Pues las en las tablas. tablas de la ley. En el Sinaí. En las tablas de la ley. El Sinaí. Mano Florindo iba a hablar, ¿verdad? Pero creo que huyó de mi presencia. Ya no está, o no sé. No sé si quiere hablar, hermano, pero. No, hermano, creo que se me fue la idea tenía en mente. Ah, que él escuchó antes de hablar. Bueno, escuchó antes de hablar muy bien. Pero fíjense, el texto central, el punto central es que Jesús va a establecer una nueva ley para abordar los temas de pecado. Porque antes de las intervenciones de Jesús había una forma de acercarse a las situaciones de pecado. ¿Cuál era? La ley. O sea, la ley era la forma en la que se acercaba una persona a las situaciones de pecado. Ahora, ¿cuál es el punto central o cuál es el punto importante para acercarse a los problemas del pecado? ¿Cuál creen que sea? O sea, ¿por qué Jesús está escribiendo ahí? ¿Cuál va a ser la ley que va a establecer? Piensen, 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 piensen. No respondan a la primera. ¿Cuál creen que sea? Ya los puse a pensar, ¿ah? Con sus... A ver, hay dos, manitas, hermana Norma y Sabriel. Pero que me dijeron que hoy no hablara, pero los voy a desobedecer. Eso. No, pues yo creo que primero veamos que no podemos condenar al otro, porque seguramente yo también tengo algo en mi historial. ¿Cómo se llamará eso? En la fe cristiana tiene un nombre eso. A ver, Pecados o Sabriel. culpas. Espera, hermana Isabel. Vamos en orden. A ver, Sabdiel, adelante. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que enseña con amor, el Señor Jesucristo enseña con amor, perdona antes incluso de juzgar, creo que. Perdón, antes de juzgar. Aquí dice culpa, culpa. Amar al prójimo. Esto no es un pavo, es un flamingo. Proyección. Hermana Isabel. Ay, perdón, hermana. Pues yo por lo que alcanzo a ver, nuestro Señor Jesús lo que hizo fue, aparte de ver más allá de las leyes y de lo que había pasado, eh, no me recuerdo si fue usted o fue otro profesor que nos comentaba el simbolismo, ¿no? Que cuando nosotros hacemos algo que está mal y si lo vemos desde una manera muy fría, decimos, ah, pues transgredimos la ley. Pero si ya lo vemos ya de manera humana, asociada con Dios y tenemos ese acercamiento con Jesús, pues no es lo mismo transgredir una ley, incumplir una falta, que traicionar a una persona. Y en el momento que Jesús la perdona de sus pecados y la defiende, pues yo me imagino el corazón de esa persona, cómo ha de haber reaccionado ante el trato que le dio Jesús y la lealtad que a partir de ese momento tuvo ella en su corazón para con Jesús. Esta es mi participación. Muy bien, excelente. Eso que acaba de decir nuestra hermana tiene un nombre en la Biblia. ¿Qué es? ¿Cuál es esa palabra que Jesús establece como nueva ley? Amor. Misericordia. Misericordia. ¿Qué más? Amar al prójimo. Al prójimo. ¿No es la gracia?
Es la gracia, exactamente. Un aplauso para Miguel. Bueno, a eso se le llama la gracia de Dios. Entonces, fíjense, hay varias formas de acercarnos a la realidad. ¿Qué debo de saber? Que Jesús nos enseña a acercarnos con la gracia a la vida. Entonces, la gracia, por ejemplo, no sé si ya les comenté que, no sé si fue a ustedes, que la forma tradicional de acercarnos a ese concepto es la gracia inmerecida. ¿Han escuchado eso? Eso, eso no es bíblico, ¿no? La gracia inmerecida, eso no existe. Lo que existe es, por ejemplo, la palabra gracia, charis, o como el griego que usan, charis sobre todo. La palabra charis es un favor que sí quiero hacer. Yo quiero hacerlo. Y también gracia significa inclinarse con alegría hacia alguien necesitado. En ese sentido, la gracia tiene que ver con que Dios realmente quiere darnos gracia y que lo hace con agrado y que lo hace con alegría. Incluso se convierte en un Dios pródigo, o sea, en un Dios que derrocha amor, misericordia, o sea, en exceso. Y no se anda preguntando, Dios, ¿lo merece o no lo merece? No, no, no. Esas son cosas muy ajenas a la fe. Lo que hace Dios es, lo necesita gracia. Entonces, una vez que yo sé qué debo saber, ese saber me lleva a qué debo hacer. ¿Y qué debo de hacer? Bueno, hay varias formas de acercarnos al qué debo hacer en este texto. Lo que dice la gente, ¿qué dice la gente? Es una adúltera, o sea, acusarla, juzgarla, tacharla, señalarla. La otra es, ¿qué dice la ley? La ley dice, vamos a apedrearla, vamos a acabar con ella, maestro, porque así vamos a cumplir lo que está escrito. Pero la otra forma de acercarnos es, ¿qué dice la ética de Jesús? Y la ética de Jesús es actuar bajo la gracia. ¿Y qué dice la gracia? A ver, pues, ¿quién tiene, este, pues la capacidad de condenarla? A ver, pues aviéntenle el primero, el que esté libre de pecado, pues aviéntenle el primero la primera piedra. Y pues nadie, ¿no? Y entonces al final Jesús le pregunta, ¿quién te condenó? No, pues nadie. Bueno, y Jesús dice, pues ni yo te condeno. Vete, y, pues no peques más. Eso es gracia. Entonces, ¿qué debo de esperar de esto? Fíjense, el texto ya nos dijo qué debemos saber, qué debemos hacer, qué debemos esperar. ¿Cómo vas a actuar tú con los demás? ¿Cómo vas a actuar tú con los demás? ¿Cómo vas a actuar tú con los demás? Eso es lo que espera el texto. Los vas a apedrear, los vas a condenar, los vas a perseguir, los vas a enjuiciar. ¿O qué vas a hacer? Entonces, por eso esas tres preguntas son importantes porque, miren lo que pasa. Muchos se acercan a los textos, a libros, con sus ideas preconcebidas. Y desde sus ideas preconcebidas leen. Pero una forma muy profunda es aprender a leer y comprender lo que dice el autor, sin meter mis ideas. Y eso a muchos les cuesta mucho trabajo, es porque es muy difícil, pero eso es necesario hacerlo.
Porque si yo me acerco a los textos, a la Biblia o a lo que sea, desde mis ideas ya bien fijas, va a ser muy difícil que yo cambie perspectivas. Y yo nada más voy a estar repitiendo inconscientemente lo que me dijeron que es. Como ahorita, ¿no? Lo que ya les habían dicho y lo que siempre han escuchado, pues eso dijeron, ¿no? Pues hay que amar a las personas y así. Pero aquí Jesús está introduciendo una nueva ley a nivel humano. ¿Cuál es esa ley? Que está escribiendo con su dedo la gracia. Entonces esto revoluciona porque nos pone en duda, ¿no? Y nos ayuda a concientizarnos de quiénes somos nosotros ante la otra persona. Entonces el pensamiento crítico ayuda a no actuar de manera desquiciada, impulsiva, arrebatada, sino el pensamiento crítico nos da la facultad de acercarnos a ciertas circunstancias, ciertos problemas, ciertos eventos con un criterio muy diferente y desde una perspectiva de la gracia de Dios. Hasta aquí vamos bien. Fíjense, ¿por qué? Porque vamos a entrar en materia. El apóstol Tomás, entre dudas y certezas. Vamos a leer estos versículos que están aquí en pantalla. Alguien que me ayude a leer Juan 11:16. Primero vamos a leer Juan 11:16. Alguien que me ayude a leerlo. ¿Puedo leer, hermano? Sí, adelante. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Miren, entonces, vamos nosotros también. ¿Y qué? Y moriremos con Jesús. Primera intervención de Jesús. Pero fíjense, si leen ustedes un versículo anterior, así, ¿qué dice? El versículo 15, 14, 15, ¿qué dice ahí? ¿Quién estaba leyendo? Yo, hermano, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo. Eso es lo que dijo Jesús, porque es en rojo. Ajá. Pero, fíjense, ahí la idea es de que todos los discípulos no quieren ir porque saben que ahí va a morir Jesús o lo van a matar. Pero Tomás reacciona de una manera totalmente diferente a la de los demás. ¿Ah? O sea, Tomás, fíjense lo que les voy a decir, Tomás no es un personaje que se deja guiar por la corriente. Es el primero cuando todos le dicen no, porque los judíos quieren matarte. De alguna manera lo que hace Tomás es decir, yo sí quiero ir y voy a morir. Vamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el pensamiento de Tomás es un pensamiento totalmente diferente al de los demás. Hagan de cuenta que el apóstol Tomás es un discípulo que tiene una visión diferente, pero tiene una perspectiva diferente. Por ejemplo, el apóstol Pedro, lo que resalta de Pedro es que es impulsivo, ¿no? Judas es ambicioso. Juan es miedoso. Los Boanerges son violentos. Y así todos los discípulos tienen algo. Pero Tomás es racional, es analítico, es reflexivo. Es un perfil del que casi no se habla, pero que en el grupo de Jesús existe un discípulo que no se convence del todo de todo lo que dicen los demás o no se deja guiar por lo que dicen todos, sino que es un discípulo que busca alternativas en su mente y que piensa distinto y que toma decisiones y tiene las riendas de su vida a su cargo. O sea, eh, este Tomás es admirable porque demuestra valor, ¿verdad?
no es, como dicen, común corrientemente, ¿verdad? No es un borreguito, no se deja guiar por lo que todos dicen, sino que él es capaz, fíjense lo que le voy a decir, él es capaz de mantener su postura a pesar de que todos opinan diferente. Es distinto. ¿Sí, Miguel? Paz, hermano. Te tengo una pregunta y quisiera que sí a ver si me puede ayudar porque no sé si es el tema, pero bueno, tocó ese texto aquí ahorita y yo, al menos yo en lo personal, sí quisiera entender un poquito más a esto porque el texto está hablando aquí de Tomás, en el cual dice, vamos con él, con Jesús, pero el texto viene hablando más atrás del contexto de la muerte de Lázaro. ¿A Mm. dónde podría yo entender o ser crítico en esto para saber que viene hablando de Jesús o que vamos con Jesús para que muera o a su muerte, con lo que usted me está comentando ahorita? Porque vengo el contexto, viene hablando de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y aquí dice ya Ujú. Tomás, pero usted nos está comentando que habla de la muerte de Jesús. Quisiera para poder comprenderlo más, no lo he entendido, ahorita lo estaba yo analizando y dije, no sé, el texto está en esta parte, pero el contexto viene hablando de la muerte de Lázaro. No está hablando de la muerte vicaria de Jesús, está hablando de que para Jesús hay lugares, por ejemplo, donde, por ejemplo, Judea, ¿no? En el verso 8, si lees el verso 8, son lugares donde a Jesús lo han amenazado de muerte, no lo quieren, está amedrentado, está perseguido, ¿no? Y Ok. obviamente ir a un lugar, fíjate, obviamente ir a un lugar donde estás amenazado de muerte, ¿qué implica? Mm, No, pues que te van a matar. Te van a matar, ¿no? Por eso el verso 8. A lo mejor no los Ok. metí totalmente en contexto y todos están así porque yo pensaba, yo doy por hecho que conocen la Biblia, ¿no? No, sí, hay No, unas fíjense partes lo voy a que dice decir el que no. verso 8, lo que dice el verso 8, hermano. Pero sus discípulos, si ustedes leen el verso 7, pasado ese tiempo, verso 7 de ese mismo capítulo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, fíjense, Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató a apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene luz en este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, agregó después, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, ya se ha dormido, pronto mejor, se pondrá mejor, y etcétera, ¿no? Y después en el verso que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Qué dice el dídimo? Ahí en el 16, ¿no? El gemelo le dijo Ujú, a los otros discípulos, vamos, vamos nosotros y moriremos también con Jesús. ujú, O sea, fíjense, a lo que voy es, Tomás es un personaje crítico. Mientras todos le dicen a Jesús, no lo hagas, pobrecito, te van a matar. Tomás toma una postura que arriesga a todos y se arriesga a él. En otras palabras, Tomás es un personaje que no se deja guiar por la corriente, porque el discípulo Tomás, ¿por qué es recordado? Porque dudó. Pero aquí estamos viendo a un Tomás que está envalentonado, pero que tiene un criterio muy fuerte, tiene una mentalidad aguerrida. ¿Se dan cuenta? Es audaz, ¿no? Es audaz. Es una persona que su mentalidad lo mantiene a flote. Hay gente, fíjense, a lo que voy es, hay gente que la mentalidad los derrota, su mente los vence, su mente les genera miedo, obstáculos, prejuicios, y eso los tiene atorados, atascados, porque el miedo paraliza. Se atreve a decir lo que los demás no dicen exactamente, o sea.
O sea, Tomás tiene una mente muy poderosa, capaz de enfrentar circunstancias que no cualquiera quiere enfrentar y asumir las consecuencias de las que muchos no quieren enfrentar. Sí. Primer episodio de Tomás. Segundo episodio, ¿cuál es? Juan 14:15. ¿Qué dice? Aquí vemos, bueno, primero, el primer episodio de Juan 11, vemos un Tomás que tiene una duda, pero una duda propositiva, ¿no? O sea, duda de lo que los demás dicen, pero propone algo. ¿Cuál es el segundo episodio de Tomás? ¿Qué dice Juan 14:15? Lo leo, hermano. Adelante. Dice, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ay, ese no es. Permíteme. Pues, Ujú. ¿estás en 15 o no? Ese no es, pero ahorita les digo cuál es. Aquí está, perdón, Juan 14:5. No. Pero vamos a leer desde el verso 1 y vamos hasta el verso 6. Ok, le leo, hermano. Era 1:5. Dice, ya, 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. El verso 5 es el interesante aquí, porque nos han enseñado, fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Nos han enseñado que a Dios no se le cuestiona, que a Dios no se le pregunta, pero aquí lo que está haciendo Tomás es decirle, pues yo no te estoy entendiendo nada, Jesús, no sé ni a dónde vas, explícame. Así le dijo, ¿eh? O sea, fue directo, porque en el verso 5 lo dice, Señor, no conocemos ese camino que dices, no tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? La nueva traducción viviente dice así. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se puede dudar de Dios? Sí, Los demás, ¿qué dicen? No. Pues, pues yo creo que más que una duda fue como una duda de no te creo, fue una pregunta de que no sé, o sea, no sé lo que estás diciendo, no te estoy entendiendo, no te estoy comprendiendo. O sea, sí te creo, pero explícame más, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Yo sí Yo dudé. creo que como parte de nuestra naturaleza es eso, tener dudas. Y yo creo que Jesús lo entendía. De alguna manera el dudar es parte del ser humano. Necesita más información. Muy bien. Dudar es parte del ser humano. Y ustedes han llegado un momento a decir, "Pues, Señor, pues la verdad yo no te entiendo, no te comprendo, no sé qué quieres. ¿Puedes ser más claro? Háblame, o una señal o algo. Pues pasa, ¿no? Miguel. sí, sin duda. Pues la verdad sí, yo en lo personal yo sí he llegado a dudar cuando realmente no tengo pues el entendimiento de ciertas cuestiones tanto relacionadas con Dios. Pues en mi persona sí hay esa duda, o sea, porque pues no es por cuestionar realmente lo que Dios hace, pero pues realmente exactamente no tengo el entendimiento, no comprendo y eso es lo que me genera la duda. Muy bien. Adelante, Wilmer. Eh, yo veo que también él no habla en singular, sino que él dice, no sabemos. Como que en mi mensaje que ponía, escribí que él se atrevió a decir lo que quizás los demás no se atrevían a decir. Quizá en sus pláticas que tenían de discípulos, en sus comidas, quizá lo decían entre ellos, pero
no se atrevían a, a decirlo. Quizá eh, yo también me identifico con él, quizá no en esa forma de ser, sino que en las dudas, por ejemplo, eh, usted nos ha dejado tareas a veces y los demás maestros, y hay cosas que sí no les entiendo nada. Y por no verme mal o no verme ignorante, quizá no me atrevo a cuestionar o preguntar el por qué. Yo creo que todos en alguna parte tenemos esa, quizá esa forma de ser, nada más. Exactamente, por ahí va, exactamente por ahí va. O sea, el ser humano tiende como a aparentar que siempre sabe. Y entonces, Tomás es una persona tan auténtica, tan transparente, que es capaz de decir yo o hablar a nombre del grupo A. Pues la verdad, nadie te está entendiendo nada, Jesús. Explícate. Y eso, hermanos, esto lo que les estoy diciendo a muchos les cuesta trabajo porque en nuestra cultura religiosa, nuestra cultura denominacional incluso, pues dudar de Dios es un pecado o cuestionar a Dios o incluso preguntarle a Dios, pues como que no es tan bien visto. Pero vamos poco a poquito, ¿ah? Vamos poco a poquito. Israel, y después había otra mano, pero bueno, ya no la veo. Martín, y después hermano Florindo. Adelante, hermano Sí, Israel. hermano, paz, gracias. Hermano, meditando esto, hermano, creo que me pongo a pensar que es algo importante porque yo siento, hermano, que eso nos ha paralizado a veces, bueno, hablando personalmente, a veces eso me ha paralizado también, hermano, de que a veces el tener dudas nos da miedo a veces dar un paso más adelante, hermano, el servir a Dios o no entender a Dios. Nos Ujú. hace que en lugar de dar un paso adelante, nos quedamos paralizados o damos un paso para atrás. Desgraciadamente, hermano, yo he conocido muchos hermanos que ya no van a la iglesia porque dicen, no entiendo, yo no entiendo esto, por qué el otro. Y yo pienso, hermano, que sí, eso nos ha afectado mucho. Y eso que el tener dudas ante nuestro Dios o no tener algo claro, un panorama más claro, como si se nos ciega la vista y ya no seguimos, hermanos, o nos quedamos paralizados. Creo que sí, sí nos afecta mucho por esa parte, hermano. Gracias. Claro, y sobre todo con lo que decía esto, lo hilo con lo que dice José, ¿no? De las crisis existenciales. Por Ujú. ejemplo, en la pandemia, en la iglesia, muchos hermanos, ¿no? Pues es que yo le pedí a Dios y mi familia se murió, se murieron, se murieron y se murieron, y sí se estaban muriendo un montón, ¿eh? Y decía, ¿y Dios? ¿No que Él sana? ¿No que poderoso? ¿No que está con nosotros? Entonces, desde el conservadurismo, no, ¿cómo vas a dudar de Dios? O sea, pero la pregunta aquí yo que le haría, ¿no? ¿Tienen derecho a cuestionarlo? ¿Tienen derecho a preguntar? Difícil, ¿verdad? A ver, Martín. Nosotros, pues yo igual que el hermano, bueno, los comentarios de los hermanos, de verdad, creo que muchas veces nos identificamos. En mi caso, surge la duda en ocasiones por esa parte en la cual está uno desaprendiendo, porque no es fácil, hermano, no es fácil estar quizás en una iglesia donde son más conservadores, como dicen, este, y empezar nosotros a comenzar a estudiar y ver las escrituras de otra forma, también empieza a ver como que ese choque, ¿no? Con las dos, las formas de que los hermanos piensan y cómo vamos viviendo nuestra vida cristiana.
Entonces hay ocasiones que sí duda uno. O las mismas preguntas que a veces la gente te hace y no sabe responder. En ocasiones también te pone luego a meditar, ¿no? ¿Será cierto lo que me preguntó? Este, entonces empieza uno como que a tener ese conflicto, pero pues aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios y primero Dios ir poco a poco aclarando y despejando esas dudas. Muy bien. Fíjese que he conocido un montón de pastores que para todo tienen respuesta. Ya. Pero luego han llegado conmigo, hermanos, y yo les he dicho, hermano, pues, la verdad, para lo que me está preguntando, no sé, no tengo idea de qué decirle, no tengo respuesta. Difícil, pero es la verdad. Es la- ¿no? Déjeme analizar, déjeme pensar y lo platicamos, pero ahorita, la verdad, no tengo que decirle. A muchos nos cuesta trabajo decir eso. A mí al principio me costaba trabajo aceptar que no sabía cosas y que no tenía respuestas para todo. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que pues es necesario hacerles saber a todos que pues también tenemos dudas y que no sabemos todo. A ver, hermano Florindo. Sí, hermano, tal vez es un poco fuera del tema, pero como se trata de la duda, y yo tengo una duda personal y la quiero hacer. Respecto a la serpiente antigua que nos habla Génesis, que nos habla Apocalipsis 12:9, que nos habla Apocalipsis 24, ¿eso es literal? O esa duda sí la tengo, hermano. Si me pudiera ayudar. La semana pasada estaba pensando mucho en eso. Híjole, nada más le voy a decir que no es literal, son géneros literarios. Génesis del 1 al 11 se le llama género literario mitopoético. En Apocalipsis es un género apocalíptico, se le llama. Son formas de representar ciertas experiencias del humano que lo hacen ver, por ejemplo, en Génesis 1 tiene que ver con la sabiduría, con una experiencia de sabiduría. En Apocalipsis tiene que ver con la experiencia del mal, ¿no? Entonces, pues son simbolismos, hermano, que a su tiempo los estudiarán, en su momento lo estudiarán, pero no es literal, hermano. Muchas gracias, hermano. Ya puede dormir en paz. Gracias, gracias. Adelante, hermana Isabel. ¿También quiere saber de la serpiente antigua, No, que es hermano, el diablo y el dragón? no, hermano. Eh, yo quería participar, pero se me fue la idea con su comentario. Bueno, Olvídeme. Perdón. pasamos con el hermano Ricardo. Adelante, hermano Ricardo, porque la hermana ya se fue por otro lado. Pasa, nosotros, ¿no? Bueno, yo un poco Vas. difiero, siento que Tomás no está cuestionando al Señor, creo que está dudando hacia dónde va, hacia dónde van a ir, porque nuestra mente finita creo que no nos alcanzamos a entender dimensiones de lo que Dios muestra, ¿no? Creo que ahí Tomás como que le pregunta, pues sintiéndose que humanamente no alcanza a trascender en el pensamiento de lo que Jesús le estamos diciendo, le está diciendo a Jesús. Creo que nosotros estamos en ese desarrollo. Seguimos a Jesús, pero hay cosas que no entendemos de Él. Así yo lo comprendo, ¿no? Que lo estamos siguiendo, pero hay cosas que no entiendo, que no sé hacia dónde, hay textos que no comprendo, pero igual Él no lo está regañando Jesús tampoco, porque le dice, el camino es te lleva a estar, ¿no? Es mi opinión, hermano.